distinguida Emily Mendoza, por tan suculenta introducción en este primer diplomado, ¿verdad? En esta primera participación. Ángel Alberto, parece que hoy usted y yo no combinamos, estuvimos en ayuno los dos en oración, pero estamos siendo en honor al color del Espíritu Santo, el color blanco, el negro es del diablo. Que el Señor lo reprenda. Perdón, Pastor Ricardo. No, que no lo veo bien. Polanco, le quiero agradecer al maestro Polanco por darnos esta oportunidad. De verdad que hemos tenido unos días bien fuertes, pero le doy gracias a Dios por esto. Y Emily, creo que yo puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, puedo compartir pantalla ya que he preparado algo para que puedan visualizar. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, pastor. Está Ok, todo correcto. porque ahora desde que inicie a compartir pantalla, yo no lo voy a poder ver a ustedes. O sea, nada más veo mi pantalla. Amén. Así que gracias una vez más. Queremos recordarle que hoy solamente mi participación es sobre una introducción a lo que es la hermenéutica. Y dicho sea de paso, más adelante los otros exponentes estarán hablando sobre lo que es las reglas de interpretación. Pero sí quiero darle quiero darle un viaje para que ustedes puedan comprender y entender de dónde viene, ¿verdad?, la hermenéutica, quiénes la aplicaron y así sucesivamente. Así que vamos a iniciar en estos minutos. Déjenme aquí rapidito poner este celular en mute, apagar, ¿verdad? Para así estar presente. Ok, excelente. Mis amados, shalom, shalom, como dijo nuestra distinguida Emily, Rafael Vargas, un servidor. Quiero empezar con esta declaración, y es de que muchos de los problemas de interpretación que tenemos hoy en día es que sencillamente la gente no sabe leer. Mucha gente simplemente no sabe leer bien. Ese es el problema número uno que nosotros hoy tenemos, ya que cuando las personas leen, quizás por la rapidez del sistema que estamos viviendo, muchas veces obvian quizás puntualización, obvian coma, y quizás muchas veces hasta las palabras las leen incorrectamente. Y quiero decirle que cuando estaremos hablando de la hermenéutica, que estaremos viendo más adelante la definición, uno de los problemas que creo donde debemos empezar es de que para tener una buena interpretación tenemos que saber leer correctamente. Tenemos que saber leer correctamente. Ahora, algo muy importante es de que un texto nunca puede significar lo que nunca pudo haber significado para sus lectores. Repito, un texto nunca puede significar lo que no fue el origen para sus lectores. A veces yo pienso, wow, ¿cómo estaría pensando Juan cuando escribió el Apocalipsis, que hoy estamos pensando que la vacuna COVID-19 es la marca de la bestia? Juan estaría dándose, ¿verdad?, jalándose los moños, porque Juan nunca vio una vacuna, pero ese es otro tema. Pero sí, dicho sea de paso, es importante entender que un texto no puede significar lo que nunca pudo haber sido significado para sus lectores, oyentes originales. El verdadero significado del texto bíblico para nosotros es lo que Dios originalmente quiso que significara cuando fue hablado o escrito por primera vez. Entonces, esto es muy importante a la hora de nosotros correctamente y seriamente interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque la hermenéutica bíblica abarca la ciencia de la interpretación. Repito, la interpretación, el arte de aplicar estas leyes al texto y la comunicación espiritual del significado. Históricamente, el estudio de la hermenéutica bíblica se ha centrado en formalizar algunas leyes de principios que más adelante otros profesores estarán exponiendo sobre la misma. Ahora, cuando hablamos de hermenéutica, es importante entender las raíces etimológicas de esta palabra, porque la hermenéutica viene de la palabra griega hermeneu, que etimológicamente significa explicar un texto, y que
inicialmente se relacionó con Hermes, quien era considerado el dios del lenguaje por los griegos de la antigüedad. Recuerden, Hermes era considerado el dios del lenguaje en el mundo greco-romano. Por ejemplo, cuando usted ve en Hechos capítulo 14, verso 12, en la versión Reina Valera del 60, dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Hermes es sinónimo de Mercurio. Por eso cuando usted lee este mismo texto, en la traducción del lenguaje actual, usted va a ver que dice, pensaban que Bernabé era el dios Zeus. ¿Quién era Bernabé? El dios Zeus. Y que Pablo era el dios Hermes. La traducción lenguaje actual dice asimismo textualmente que Pablo era Hermes, porque él era el que hablaba. Entonces, la hermenéutica proviene, ¿verdad? Etimológicamente de esta palabra, de este dios, ¿verdad? Se le asocia a este dios griego. Ahora, cuando vemos y estudiamos la hermenéutica, vemos que el objetivo final de la hermenéutica es descubrir las verdades y los valores de la Biblia y lo que realmente significa el texto. Repito, lo que significa el texto. ¿Cuál es el mensaje que se quiso enseñar, traer? Y en realidad todos los que se acercan a la Biblia se involucran con una hermenéutica y asimilan lo que dicen y le dan el sentido a través de una propia lente hermenéutica personal. Bueno, qué lindo es usted sentarse, escuchar una didáctica, una enseñanza con una buena interpretación, con una buena hermenéutica y después el exponente darle una aplicación. Y hoy en día ustedes ven tantos versos que se utilizan fuera del contexto, como muchas veces han escuchado, para, ¿verdad? Para usar un pretexto. Y vemos que como muchas denominaciones utilizan versos para denigrar a la mujer, como el verso del apóstol Pablo, que cuando habló a los corintios de la mujer no puede hablar, que se tiene que callar, que hacer silencio, y así sucesivamente. Por eso debemos de entender cuál fue el objetivo inicial del autor, por qué él escribió eso, por qué, qué estaba sucediendo, qué sucedió y así sucesivamente para poder entender correctamente las escrituras. Y durante este tiempo de pandemia, por ejemplo, hemos visto el mal uso que se le ha dado al libro de Apocalipsis, por ejemplo. Cuando usted estudia Apocalipsis o usted va a cualquier iglesia, usted menciona Apocalipsis. Apocalipsis es un cuco, es un temor, es un miedo, cuando en realidad el libro de Apocalipsis es una esperanza, es un libro de esperanza. Es el libro en la Biblia o en el Nuevo Testamento que más habla de la esperanza. ¿Por qué? Porque enseña que en medio de los tiempos difíciles, el Señor siempre estará con su pueblo y le dará la victoria. Entonces, hoy en día, debido a la falta de la interpretación correcta de las escrituras, la gente cuando vio esto pensó que ya el diablo tenía autoridad sobre ellos. Es por esto que es importante entender el sentido principal del escritor. Ahora, como decía, este es el objetivo final de la hermenéutica. Y el objetivo de la hermenéutica como estudio, sin embargo, no es mirar la Biblia con un lente subjetivo, ¿verdad? O contaminado. Lamentablemente, todo aquel que se llega a la Biblia con un lente, con un paradigma. Puede ser un paradigma cultural, un paradigma denominacional, un paradigma, ¿verdad?, de educación o del pasado. Por ejemplo, si una mujer viene de un mundo donde donde vestía de una forma no adecuada, o un hombre donde se vestía también de una forma inadecuada, y ve un texto que dice que el hombre no usará ropa de mujer, o mujer ropa de hombre, de una vez lo asimilan con su estado de vida, ¿verdad? Y ya ven la Biblia ahí con un lente contaminado, y por eso hoy en día tanta gente dice tantas cosas que la Biblia en su origen el autor no quiso transmitir, porque el autor nunca pensó en tenis Jordan para cuando escribió, nunca pensó en tenis Nike, ni en
Puma, ni en Reebok, ni en Adidas, ni en Jean, ni en nada de eso. Ahora, es importante que cuando leamos la Biblia tenemos que acercarnos a ella con, con, con un corazón dispuesto a ser ministrado, porque como siempre he dicho, la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee y está dispuesto a leerlo correctamente, el autor siempre estará presente para ayudarte cuando tú necesites recibir esa iluminación de la revelación de la palabra. Ahora, por consiguiente, podemos definir que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Repito, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, de la que da significado y que da la explicación cuando analizamos un texto. Entonces, cuando hablamos de la hermenéutica, tenemos que entender que el proceso hermenéutico no puede reducirse o limitarse a la interpretación de un texto determinado, sino que representa también lo que es la exigencia interpelante del lector respecto al texto, que es lo que usted conoce y ha escuchado, lo que es la exégesis. La exégesis, que es otro tema que es importante entenderlo. Por ejemplo, aquí rápidamente podemos ver algunas diferencias entre la hermenéutica y la exégesis. Recuerde que hoy es una introducción donde también lo estaré llevando a través de la Biblia, dónde inicia y cómo surge la hermenéutica. Perdón. Entonces, cuando hablamos de exégesis, el término exégesis es de origen griego y etimológicamente significa una explicación. Una explicación, un comentario o una interpretación. Esto es lo que es la exégesis. Entonces, hacer exégesis es interpretar el texto obteniendo su significado. En términos más generales, entonces, cuando hablamos de hermenéutica, se puede describir como el arte de la comprensión utilizada en un sentido más estricto. La hermenéutica puede referirse como al método y las técnicas utilizadas para interpretar el texto. O sea, la hermenéutica son los métodos y las técnicas utilizadas para interpretar el texto, y en un sentido más amplio puede referirse a las condiciones que hacen posible la comprensión y la interpretación del texto. Deme un segundito, por favor. Perdón, ¿verdad? Que no me había dado cuenta. Entonces, sigo compartiendo. Emily, ¿puede verla de nuevo? Sí. Ok, gracias. Lo que pasa es que no veo nada. Desde que pongo la pantalla no veo nada y quería asegurarme que ustedes estén ahí y que no se estén durmiendo. Amén. Entonces, cuando estamos hablando en cuanto a la hermenéutica, la diferencia entre la hermenéutica y la exégesis. Entonces, la hermenéutica son las teorías y métodos para estudiar el texto. Recuerden, hermenéutica son las teorías y los métodos por el cual yo puedo estudiar el texto, y la exégesis es la interpretación del texto. Ahora, la diferencia entre estas dos está, ¿verdad?, en la práctica, como dice ahí abajo. Entonces, no es lo mismo, recuerden, cuando estamos hablando de exégesis, que hablar de eisegesis, que ese es otro tema que ustedes han quizás estudiado. Ahora, ¿cuál es el origen, los orígenes y la evolución de la hermenéutica? Es importante cuando usted entienda de que la evidencia de la interpretación bíblica se remota más allá en el Antiguo Testamento, o como algunos conocen como el Tanakh. Entonces, aquí es donde aparece una explicación clara en la figura de Esdras. Esdras, que fue el sacerdote y escriba que vivió aproximadamente en el siglo número 5 o en el quinto antes de Cristo. Cuando leemos Nehemías capítulo 8, verso 8, dice, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para comprender la lectura. Repito, Nehemías 8:8 dice, y Esdras leyó el libro de la ley de Dios, aclarando
e interpretando el sentido. O sea, Esdras lo lee y aclara e interpreta el sentido de lo que la ley de Dios estaba diciendo para que ellos pudieran comprender la lectura. Es importante notar que cuando nos situamos en este tiempo de Esdras, originalmente el idioma nativo judío en este tiempo, en este entonces, no me saques del contexto, en este entonces el idioma aquí de estas personas, de este grupo, de este remanente, vamos a llamarle, era el arameo, con los que regresaron de la deportación a Babilonia. Entonces, ellos se encontraron en un lenguaje desconocido, ¿verdad? Para algunos, el hebreo. Y recuerden que la ley de Moisés estaba escrita en hebreo. Entonces, ellos tuvieron que depender de los levitas para acceder a la traducción del hebreo al arameo, y los levitas lo hacían conservando y tratando de darle una interpretación correcta para darle sentido a la ley. Entonces, la interpretación bíblica precede a un canon cristiano mucho antes. Por eso los autores posteriores del Antiguo Testamento se involucraron en la interpretación de libros anteriores, como lo atestigua su repetido regreso desde el Éxodo, como la historia fundamental de la identidad de Israel y su relación con la circunstancia cambiante del pueblo de Israel y de Judá. Ustedes conocen esa historia, cuando se divide el reino y todas estas cosas. Por eso encontramos diferente formación en los libros deuterocanónicos, los rollos de Mal Muerto, Filón de Alejandría, Josefo y así sucesivamente. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, el evento de Cristo, el judaísmo y el mundo greco-romano influyeron en la interpretación del Antiguo Testamento. Voy a repetir esto. ¿Qué influyó en la interpretación del Antiguo Testamento por parte de los autores del Nuevo Testamento? Cristo, el judaísmo y el mundo greco-romano. Recuerden que Pablo, aquí fue la grandeza de Pablo, que Pablo vio, interpretó a Cristo como ese cumplimiento, quién es el poder y quién es la sabiduría de Dios. Entonces, en muchos aspectos, el Antiguo Testamento proporcionaba en el contexto para la comprensión de Jesús. O sea, para poder entender a Jesús, tenían, ¿verdad?, que entender una buena comprensión del Antiguo Testamento y darle una aplicación. Ahora, en particular, los escritores del Nuevo Testamento les preocupaba cómo en el Antiguo Testamento apoyaba la adoración a Cristo como el Dios, Y ahí hay diferentes textos que le podemos dar, porque recuerde, había el Shema solamente, ¿verdad? Jehová es tu Dios, Jehová uno es, y solamente Dios, ¿verdad? Es que él recibe la adoración. Perdone. Entonces, hay muchos símbolos que podemos ver en el Nuevo Testamento, que vienen desde el Antiguo Testamento, pero debido al tiempo no vamos aquí a colaborar mucho. Ahora, importante notar de que las escrituras del Nuevo Testamento, incluida su hermenéutica implícita en el Antiguo Testamento, y así se preparó el escenario para las generaciones de intérpretes que venían después. Por eso usted va a ver que después de esto vienen lo que son los padres apostólicos y los apologistas. Y estos padres apostólicos y los apologistas, al igual que los autores del Nuevo Testamento, ellos son muy cristocéntricos y en sus escritos, pero también marcan una transición en su manejo del Antiguo Testamento. Entonces, para no entrar ahí, después de estos padres apostólicos vinieron lo que fueron los apologetas de los siglos II y el siglo III. Entonces, en este tiempo, los apologetas de estos dos siglos, del siglo II y el siglo III, ellos lo que hicieron fue que cambiaron, ¿verdad?, en cuanto a lo que fue el contexto histórico de la interpretación bíblica, apelando que en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los dos hablaban de Cristo, y esto lo utilizaron para defender la fe en contra el gnosticismo que había en ese tiempo y de las fuentes paganas.
En este tiempo es que surge Irineo de León. Irineo de León fue que contribuyó el proceso de la canonización, apelando a los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y también, ¿verdad? Vemos ahí otros más que fueron de gran influencia en este tiempo. Después vinieron lo que fue Alejandría y Antioquía, que fueron unas escuelas de interpretaciones bíblicas que pertenecía a lo que se conoce como estas ciudades, ¿verdad? De Alejandría y Antioquía, que era una etapa relativamente temprana de la historia cristiana, alrededor del siglo II y del siglo V. Después de esto, ¿verdad? Durante este tiempo de Alejandría, ahí fue que surgió Clemente de Alejandría, Anastasio, Didymus el griego, Cirilo de Alejandría, los capadocios, muy importante, los capadocios, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ellos hicieron unos grandes aportes a lo que fue la interpretación de Cristo. Entonces, después de esto vinieron los de Antioquía, vinieron algunos eruditos, que aquí está Teófilo de Antioquía, Diodoro de Tarso, Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro y también Nestorio. Todos estos padres, ¿verdad? O todos estos apologistas, todos estos exégetas, lo que trataban de dar era una correcta interpretación a la palabra de Dios. Ahora, algo muy importante que quiero enfatizar es de que Dios, en este tiempo, Teodoro Crisóstomo hizo hizo algunos cambios significativos, o trajo a la luz, ¿verdad? Algunas cosas y algunos principios que hoy en día nosotros todavía lo aplicamos. Y quizás ustedes lo saben, si no muchos quizás desconocen, y es de que en la obra de los alejandrinos, ellos aquí utilizan lo que es la alegoría. Esto lo podemos encontrar en la Nafit, en la página 1123, donde ellos son lo que dicen y hablan sobre el doble cumplimiento mesiánico de las profecías. O sea, ellos son lo que dicen, y aquí es donde se da a conocer las profecías de doble cumplimiento. Si usted no sabía, hoy lo aprendió. Por ejemplo, vemos Osea 11:1, donde dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé de Egipto y llamé a mi hijo. Mateo, Sarela, búscame agua, por favor. Perdón, esto es en vivo y directo. Mateo 2:15 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé de Egipto y llamé a mi hijo, dándole un cumplimiento a lo que sucedió cuando Cristo, y ustedes conocen quizá la historia ahí en Mateo. También en esta escuela, aparte de la profecía de doble cumplimiento mesiánico, se introdujo lo que fue la tipología. Tipología. ¿Ha escuchado ustedes la expresión? Tipología. Es aquí donde todo eso nace. Y por último, una revelación del Espíritu Santo a la mente del autor bíblico o de un exégeta posterior. Entonces, durante estas escuelas le estamos hablando de esto para que nosotros podamos entender la raíz de dónde vienen muchas cosas que quizás nosotros ahora entendemos, pero que por X o Y razón desconocíamos de dónde surgieron. Y todo esto surge a través de estas escuelas de interpretación, tratando de utilizar, ¿verdad?, las leyes hermenéuticas para darle un buen sentido y un buen uso a la palabra y consecuentemente mostrar a Cristo quién es el poder y la sabiduría de Dios. Un segundito. Entonces, después de esto vienen los padres Latin, los padres latinos, ¿verdad? Cuando decimos latino no estamos hablando de República Dominicana, sino del idioma latín. Ahí está Hipólito de Roma, Ambrosio de Milán, Jerónimo, Agustín de Hipona. Y ahí damos un salto por motivo del tiempo, nos llegamos a Tomás de Aquino, después en los tiempos de la Reforma, en el siglo VIII, con Hugo Grocio, después en el siglo XIX, el trabajo de Friedrich Schleiermacher, que fue el que desarrolló el que le dio uno de los desarrollos más significativos a la hermenéutica bíblica en el siglo XIX. Después vemos en el siglo XX con Karl Barth,
Vemos también este muchacho, Brehart Child, Rodolph Buchmann. Quizá usted ha escuchado esos libros de Rodolph Buchmann, que fue uno de los contemporáneos, un contemporáneo de Barth, que fue un erudito del Nuevo Testamento. Tenemos los libros de él allá en la librería, de Rodolph Buchmann. También vemos Ernst Fuchs y todas estas personas que contribuyeron a lo que es, ¿verdad?, a la hermenéutica. Entonces, después de esto, vemos lo que es la hermenéutica posmoderna. Y la hermenéutica bíblica posmoderna ha surgido de la creciente preocupación de que el significado y objetivo de un texto puede ser inaccesible. En esta forma, la hermenéutica, hablando de la hermenéutica posmoderna, el lector adquiere una importancia creciente y la aplicación del significado queda indisoluble ligada a la interpretación misma. Ahora, la hermenéutica y la posmodernidad ha tenido un efecto profundo en la interpretación bíblica. La crítica de Gadamer a una hermenéutica basada en métodos, por ejemplo, plantea que el lector debe cuestionar las críticas sobre la crítica histórica como método científico para interpretar las escrituras. Pues, por eso ustedes ven que últimamente ha surgido un auge en cuanto a lo que es los métodos científicos para poder entender las escrituras. Esto se debe en parte a lo que conocemos como la hermenéutica posmoderna. Y así sucesivamente, en la hermenéutica, ¿verdad?, a través de los años, ha ido evolucionando. Y todo esto, ¿verdad?, es con el fin de que para el lector pueda tener una interpretación más correcta del sentido general, del sentido original cuando el lector escribió, ¿verdad?, el texto. Ahora, como decía al inicio, yo personalmente creo que muchos de los problemas que hoy tenemos en este siglo XXI es que lamentablemente mucha gente no sabe leer, no sabe leer o no se detiene a leer el texto, no sabe leer, porque cuando nosotros leemos atentamente las escrituras, inevitablemente también podemos hacer las preguntas correctas. Y créame que últimamente con este bullismo, este ruido, este corre-corre, gracias a Dios que tenemos un gran privilegio. Podemos tener la escritura a través de nuestros aparatos electrónicos, celulares, tabletas. Podemos escuchar la Biblia a través de YouTube. Tenemos todos los recursos disponibles, pero muchas veces no hacemos el uso más correcto de lo mismo. Y ya debido a que al corre-corre. Por eso que cuando el lector lee la Biblia y quiere darle una buena interpretación, una interpretación correcta y lo más seria posible, ¿verdad? Debe de pausarse, entender, preguntarse, entrarse en la historia, tratar de entender la historia y preguntarse mientras está leyendo. Debe entender cuál es el contexto, el contenido, el trasfondo, ¿verdad?, cultural, qué significaba. Hay muchas personas que creen que solamente con aprender hebreo o aprender el griego, eso le da la facultad a ellos para dar una buena interpretación correcta de las escrituras. Y es totalmente erróneo. Quizás les puede ayudar, pero no es necesariamente lo imprescindible. Porque como yo siempre pongo pongo por ejemplo, todos aquí hablamos español, pero hay cosas que quizás utilizamos los dominicanos que para un centroamericano no lo va a entender o quizás es algo ofensivo para ellos, ¿verdad? Entonces, a fulano se lo está llevando quien no lo trajo. Quizá una gente va a decir, ¿qué significa eso? Por eso es importante estudiar las figuras de retórica, estudiar, ¿verdad?, las leyes de interpretaciones, ¿verdad?, para hacer el mejor uso correcto de las escrituras y así sucesivamente. Mis amados, un texto importante, usted entienda esto, un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para sus lectores. Y esto es algo que hoy más que nunca debemos de tomar con seriedad en este siglo XXI, donde hay tantas personas que le dan una mala aplicación al texto, que está contraria y desviada totalmente a la intención original del autor y de los lectores de ese tiempo. No puede un texto
significar lo que nunca se significó para sus lectores y oyentes. El verdadero significado del texto bíblico para nosotros es lo que Dios originalmente quiso que significara cuando fue hablado o escrito por primera vez. Recuerden, la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada, ¿verdad? Por Dios, entendemos. Pero no todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Realmente fue Dios que lo dijo, porque cuando la serpiente habla, no es Dios que está hablando. Y así sucesivamente. Es importante, mis amados, que entendamos esto para poder dar una interpretación correcta a las escrituras. Se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere sacrificio, se requiere quizás horas de que usted se va a negar a sus cosas personales o a sus deseos. Pero créanme que valdrá la pena cuando alguien puede escuchar a una persona que usa correctamente las escrituras y puede entender cómo el ser humano, desde Esdras hasta hoy en día, ha intentado entender correctamente, ¿verdad?, lo que el Eterno ha querido enseñar. Hoy en día mucha gente se enfoca que si lo que pasó fue real o fue válido, obviando lo más importante, que es el significado, que es el mensaje y que es la vida que el Eterno Dios quiere producir en los creyentes que escuchen su palabra. Porque su palabra es verdad y a través de la Dabar, a través de la Menra, a través del logo, como usted quiera llamarle, todas las cosas existieron porque dijo Dios sea y se hizo. Que la palabra de Dios la utilicemos para dar vida y dar esperanza en un mundo que se pierde y donde anda buscando que personas se levanten con una respuesta para esta generación. De tu hermano y amigo Pastor Rafael Vargas, Ministerio Poder y Sabiduría de Dios, y daremos estos minutos para cualquier pregunta que usted pueda tener. Un abrazo y gracias por la oportunidad.